Muy bienvenidos, buenas noches. Estamos comenzando la transmisión de este programa. Eh, Ustedes pueden ver aquí a mi lado al pastor David Brizuela, pastor que actualmente está en Mendoza, distrito de Mendoza Centro. Así que, David, es un placer poder tenerte en el programa, en esta transmisión. Gracias a Dios se pudo solucionar y podemos estar teniéndolo hasta hace un momentito. Nomás estamos con un problemita técnico que gracias a Dios ya se está solucionando. Así que le quiero agradecer a Lorena por estar ella ahí ocupándose y está ahí apoyándonos también en esta transmisión. Veo que hay varios que se están ahí conectando. Permíteme, David, un minutito para saludar a nuestros amigos, hermanos que están allí. Veo que ahí está conectada Graciela, Gabriela, Ángel, está Hugo, Silván, y bueno, y así ya se vienen conectando varios de nuestros amigos. Gracias por esperarnos, gracias por la paciencia. Así que es una alegría, David, como decía recién, poder tenerte, ¿sí?, como invitado especial en nuestro programa. Nosotros, te cuento un poquito, eh, hace varias semanas que veníamos sin tener programas en esta página. Sí, veníamos haciendo en algunas páginas más locales, pero bueno, ahora hace tiempo que no está muy bueno. Queríamos comenzar a retomar la actividad porque sé que es lo que hacíamos acá, realmente estaba siendo de mucha ayuda para el distrito, y hoy queríamos comenzarlo de una manera especial, ¿sí? Por eso te invitamos. Y bueno, gracias David por aceptar la invitación de acompañarnos. Contanos un poquito de vos, dónde estás ahora, qué estás haciendo. Muchos de los que están acá, yo veo que ahí están comentando y muchos te conocen. Sí, después de 16 años de estar trabajando en la provincia de Buenos Aires, nos trajeron a la hermosa provincia de Mendoza. Y hace 2 años y medio que estamos acá en la provincia de Mendoza, disfrutando de la tarea pastoral. Tengo 7 iglesias, un lindo distrito, un distrito desafiante, pero feliz, realmente es lindo poder hacer lo que nos gusta, ¿no? Y gracias, Martín, por la invitación. Todo este tema me apasiona, lo estudié en profundidad y realmente un privilegio estarlos acompañando en esta noche. No, gracias a vos, David. Eh, David escribió varios libros, ¿sí?, para jóvenes, para la edad juvenil también. Muchos de nuestros amigos están aquí eh, conectados, seguramente deben tener algún material tuyo, David, así que realmente este último material que escribiste, que se llama La posesión demoníaca y la liberación, que es el tema que vamos a tratar esta noche, también, o sea, fue fruto de mucho tiempo de estudio, ¿sí?, de meditación. Y bueno, ¿cómo fue, David, eh, que comenzó todo esto, ¿no? El hecho de querer investigar esta temática, ¿por qué sentiste la necesidad, ¿no?, de empezar a estudiar más este tema, que por ahí nosotros como iglesia no lo hablamos mucho, o sea, mucho no se habla, o por ahí hay ideas muy confusas en cuanto a esto, ¿no? Pero bueno, es una temática muy interesante. Y bueno, contar un poquito cómo fue esto, ¿no? De cómo surgió el material, este libro que escribiste. Dale. ¿Qué te parece si antes de responderte hacemos una oración? Sí, 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 pidiendo la bendición de Dios en todo el programa y toda la temática. ¿Te parece, Martín? exactamente. Vamos a Dale. hacer una oración. Vamos a invitar a nuestros amigos que están ahí también a que nos acompañen. Vamos a orar. Querido Señor, que estás en los cielos, queremos primeramente agradecerte, porque gracias a ti, Señor, es posible esta transmisión, es posible que podamos hacer este programa, y queremos, Señor, invitarte a que tú puedas estar con nosotros, guiándonos, que todo lo que digamos, Señor, desde aquí, pueda ser de bendición para cada uno de nosotros, para la iglesia, Señor.
que podamos entender el mensaje, Señor, también que tú tienes para nosotros en esta noche. Por eso nos ponemos en tus manos y todo lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora sí, yendo a la pregunta. Había tenido 12 años de trabajo pastoral, 12 años de actividad pastoral, sin la necesidad, o sea, tenía el conocimiento de lo poquito que me habían dado mientras hice teología, y me tocó un caso mientras pastoreaba el distrito de Escobar, en donde se me quemaron los papeles. No tenía las herramientas para poder ayudar a la joven y a la familia que estaba pidiendo ayuda, y entonces comencé a preguntar, como hacés vos o como hacemos todos los que no sabemos. Primero vamos a nuestros jefes, a nuestros líderes, a quienes están pastoreando la asociación, y así hice yo, pidiendo ayuda, pidiendo respuestas, y me di cuenta de que muchas de las respuestas no las tenían. Tenían la misma ignorancia que yo, o de repente había respuestas, pero había respuestas encontradas o en contraposición con otras. Así que decidí, con mucha oración, comenzar a estudiar el tema para obtener las respuestas y poder brindar la ayuda pastoral que en ese momento me estaban pidiendo, me estaban necesitando. Lo primero que hice fue ir a libros de tenor evangélico, pentecostal, y me di cuenta de que se apartaba muchísimo de lo que decía la Biblia. Así que comencé a estudiarlo de manera personal al tema, desde la Biblia y con el espíritu de profecía. Y para mi sorpresa, encontré que Elena G. de White había escrito muchísimo sobre el tema, sobre cómo debemos los hijos de Dios hacerle frente al enemigo cuando se manifiesta en este tipo de situaciones, ¿no? Como es la posesión demoníaca. Y bueno, al principio había pensado en escribir un par de artículos, yo digo, bueno, 2 o 3 artículos, pero me di cuenta que había mucho material, y a su vez, recuerdo que entre los hermanos de la iglesia de Escobar, fueron ellos quienes me pidieron en cierta ocasión, pastor, ¿por qué no escribe algo para prevenirnos? O sea, ¿qué cuidados tenemos que tener nosotros para no darle lugar al enemigo de Dios a que comience a molestarnos en nuestra vida? Así que el libro que tengo acá a mi lado, sí, y que la editorial de la Universidad Adventista del Plata, con todo el rigor editorial que mantienen ellos, me ha publicado, justamente leyeron todo el material y les comentaba de que tiene 2 partes. El libro, en los primeros 6 capítulos, va dirigido a pastores, líderes de iglesia, para personas que de repente se pueden encontrar queriendo ayudar en una situación así, que no cometan los errores que yo cometí y que sepan cómo conducirse. Y el resto, sí, el resto de los capítulos, tiene 17 capítulos, el propósito es prevenir, darle a las personas herramientas a través del conocimiento para que no se metan en actividades que el enemigo nos presenta como inocente y que tanto daño hacen, ¿no? En todo sentido. En algunos casos, llegando a la posesión demoníaca. Mira, o sea que todo esto, bueno, tuvo su raíz en una situación real que a vos te pasó y donde te viste sin las herramientas necesarias, ¿no? Entonces sí, eso te llevó a estudiar este tema y bueno, hoy por hoy tener este material que puede ser de mucho beneficio. Y qué interesante esto, ¿no? Prevenir estas situaciones. Porque a veces cuando se habla sobre este tema, ¿no? Sobre la posesión demoníaca, poco se dice o nada, por lo menos yo no escuché nada referente a cómo prevenir una situación así. O sea, si vos estás diciendo de prevenir, quiere decir que hay ciertas situaciones que pueden llevar a una persona a estar en esta situación. ¿Y cuáles serían, David, esas situaciones que pueden llevar a una persona a caer en una situación así?
Voy a nombrar algunas para no alargarnos en el tiempo. En primer lugar, todas las actividades ocultistas, tengan el nombre que tengan, son una puerta abierta para que los ángeles del enemigo comiencen a molestar la vida de una persona. No todas las personas que se meten en actividades ocultistas terminan endemoniadas, ¿sí? Pero sí, si uno se mete en ese tipo de actividades, el enemigo comienza a molestar la vida, a fastidiarla. Realmente son problemáticos, ¿no? Una de las actividades a las que uno tendría que rechazar de pleno, por más invitación que nos hagan, es el espiritismo. Cualquier iglesia espiritista, iglesias de Pancho Sierra, iglesias de la Escuela Científica Basilio, son escuelas que se basan con una premisa. No hay ni bien ni mal, no hay ni cielo ni infierno, estamos de paso en este mundo y podemos comunicarnos con aquellas personas que han muerto. Teniendo esas premisas, es que ellos en sus reuniones, en sus cultos, establecen comunicación aparentemente con personas que ya han muerto, cuando en realidad son seres espirituales de maldad. Son ángeles del enemigo que imitan el tono de la voz, que imitan la apariencia, que traen recuerdos. Entonces la persona se siente impactada porque dice, es verdad, eso que está comentándome mi padre ya muerto, eso lo vivió conmigo. Todas las ramas del espiritismo son una puerta abierta para que el enemigo comience a molestar la vida. En otros casos, todo lo que tiene que ver con la religión umbanda. La religión umbanda es una religión afro-brasilera, llegó a nuestro país importada de Brasil, y justamente en sus cultos se realizan sacrificios de animales, se hacen ofrendas, y las personas por lo general son invitadas a participar de los cultos umbandas cuando tienen una necesidad específica. Búsqueda de trabajo, problemas matrimoniales, estar deseando tener un hijo y no poderlo tener, querer tener un golpe de suerte en cuanto a lo económico. Y el enemigo de Dios, que conoce la disposición de algunas personas, hace que quienes participan de esos cultos actúen como los que invitan. Decirle, mira, vení a una de mis reuniones y vas a ver que vas a tener suerte. Se van a terminar tus problemas matrimoniales. Y las personas muchas veces, sin saber en qué se van a meter, aceptan la invitación. Todo el culto se basa en danzas, en sacrificios, prender velas, en promesas. Y justamente el que dirige el culto, el Pai Umbanda, dirigido por el enemigo de Dios, lleva a las personas a hacer cosas abominables. Y algunas de esas personas que participan en ese tipo de cultos pueden llegar a caer en la posesión demoníaca. Creo que aquellas que son más comunes tienen que ver con la adivinación. Hablamos de los espiritistas como una actividad a la cual nunca debiéramos ingresar. Hablamos de los umbandas, pero también hay un abanico grande en relación a los maestros de la adivinación, los que suelen predecir el futuro trayendo a colación actividades del pasado. Y en esto permitíme explayarme un poquito, Martín, como lo hice en el libro. Sí. Cuando estaba estudiando todo este tema, tuve un anciano de iglesia, si no me equivoco, de la iglesia de Escobar, que me dijo, mirá, pastor, hubo una mujer, estaba viviendo en Capital o en la zona norte de Buenos Aires, que ella fue por muchísimos años una bruja y hoy es adventista. Mira. ¿Por qué no vas a conversar con ella para ver cómo Dios la sacó? Y fui a conversar, tuvimos una charla preciosa y entonces le pregunté, le digo, ¿cómo es que el enemigo conoce el pasado de una persona también? Y entonces esta mujer me dice, mirá, David,
así como cualquier persona que llega al mundo, así como tiene un ángel de Dios, el ángel protector, el ángel que cuida a esa persona, también hay ángeles del enemigo mirando la vida de esa persona, miran todo, absolutamente todo. Uno puede llegar a creer de que está solo en una habitación, que nadie nos ve, pero es una mentira garrafal. Tanto los ángeles de Dios como los ángeles del enemigo están observando cómo nos conducimos. Y entonces cuando uno va a consultar a un adivino, a alguien que mira, ¿no es cierto?, la bola de cristal, o lee la palma de las manos, o la ideología mirando los ojos, lo que hacen los demonios es pasarse información en un sistema de sonido que no alcanzamos a percibir, pero que sí percibe el medium, el adivino. Y entonces el adivino comienza dándonos información que es pura y exclusivamente nuestra. Por ejemplo, decir, yo sé que vos tenés un sacón en el ropero que no usas nunca, pero que tenés en ese ropero porque fue de tu abuelo y es de color marrón. Esa información el adivino nunca lo podría haber sabido si no es por la ayuda de los demonios. Y entonces la persona comienza a desarrollar fe. Quien fue a consultar al adivino empieza a creer, dice, este hombre maneja algún tipo de poder que yo no tengo. Y entonces luego de mencionar algunas actividades de mi pasado, empiezan a predecir el futuro. La palabra de Dios es clara cuando prohíbe la adivinación. Y es clara porque justamente lo que hace la persona es recurrir a las fuerzas del mal para obtener algún tipo de ayuda espiritual. Permitime, Martín, leer alguno de los textos bíblicos. Yo acá, a mi lado, tengo la compu con el machete. Por ejemplo, Jeremías 27:9, ¿no? Por tanto, no hagan ustedes caso a estos profetas, adivinos o intérpretes de sueños, ni a los hechiceros que pretenden predecir el futuro. En otras palabras, Dios de una manera clara se encarga de decir, no practiques esas actividades, no te metas en esas actividades. Otro de los textos bíblicos, a ver, esperen que lo acabo de perder, y lo tenía acá. Acá está. Levítico 19:31. El texto de Levítico es tremendo porque el pueblo de Israel acababa de desalojar a las naciones cananeas, las había expulsado para ellos ocupar la tierra. Y Dios a través de Moisés comienza a darle indicaciones para que no comiencen a practicar lo que practicaban las naciones cananeas, ya que la adivinación, el curanderismo, la brujería se practicaba en las naciones cananeas. Levítico 19:31 dice, no recurran a espíritus y adivinos, no se hagan impuros por consultarlos. Yo soy el Señor, su Dios. En otras palabras, la prohibición de Dios tiene que ver con una prohibición de no te acerques a las fuerzas del mal. No vayas a donde las personas invocan a demonios para obtener algún tipo de ayuda. ¿Por qué soy tan enfático en esto? Porque justamente el enemigo de Dios no nos da absolutamente nada gratis. El único que nos da las cosas por amor, por gracia, es nuestro buen Dios. Pero el enemigo de Dios no da absolutamente nada gratis. Cobra la persona que es utilizada por el enemigo y luego hay cobros espirituales. Cobros espirituales que la persona comienza a sufrir, el entorno familiar comienza a sufrir. En el libro El encanto de la superstición, el pastor Kurt Hassel tiene todo un capítulo relacionado sobre cómo el enemigo se encarga de cobrar. O sea, que el pago que el enemigo está, no es una vez. El enemigo te puede ayudar en algo, pero luego te lo va a ir cobrando sistemáticamente a través de la maldad. Por eso es tan importante saber decir que no exponernos, tener un no firme ante cualquier actividad que el enemigo procure llevarnos. Dentro de las actividades
que nos exponen a las fuerzas del mal están los juegos. El Charlie Charlie, el juego de la copa, el Ouija. Y acá también me explayo un poquito, Martín. Por lo general, los adolescentes, los jóvenes, están en búsqueda de adrenalina, de emociones fuertes. Le gusta lo prohibido a los jóvenes. Lo prohibido, lo prohibido. Fuimos jóvenes, me tocó a mí hace algunos años atrás, ¿no es cierto? Y es una característica común. Sin embargo, hay juegos, mal llamados juegos, que hacen que el enemigo de Dios comience a molestar, a hacer daño a quienes se meten en ese tipo de juegos. El juego de la copa es un juego que se suele realizar con velas, se tiene una copa, se tiene un abecedario, en algunos casos solamente las palabras sí o no, y se le hace la invocación de vida y comienza la copa a moverse para dar mensajes. Ouija, el Ouija es un juego que se vende en las jugueterías. Una de las veces, estando en el supermercado Jumbo, veíamos con mi esposa una caja del juego Ouija y tenía una advertencia. Yo lamento no haberle sacado foto a la advertencia que tenía el juego. Pero la advertencia del juego era: pueden quedar situaciones psicológicas traumáticas. ¿Por qué razón? La tabla del Ouija es una tabla de madera, de plástico, tiene el abecedario, tiene un hola, un goodbye, un yes, un no, y a través de los conjuros, números, a través de los conjuros que se hacen, se invita a algún demonio para que empiece a dar respuestas. El Charlie Charlie es el último que me tocó conocer a través de hermanos de iglesia que vinieron a pedirme ayuda, porque aparece como un desafío. Son lápices cruzados, sí y no, y luego se empieza a invocar al espíritu de Charlie para que empiece a responder. Cada una de esas actividades que acabo de nombrar, y hay muchas más, por una cuestión de tiempo, no quiero solamente hablar de las actividades, Martín, pero tanto los umbandas como los espiritistas, como todo el abanico de adivinación, como los juegos, son puertas abiertas para el enemigo. Son puertas abiertas para que los ángeles de Satanás comiencen a molestar la vida de la persona y en algunos casos se caiga en la posesión demoníaca, se llegue a la posesión demoníaca. Me haces acordar, David, a una situación que también me tocó vivir hace unos años atrás en un distrito donde fui a visitar una familia y era la mamá, el papá y 3 nenas, la familia. Y la más chiquita empezó a tener ciertos comportamientos, ¿no? Que llamaban mucho la atención, especialmente a la mamá. Ellos habían ido a la iglesia adventista hace un tiempo atrás, ¿no? Y a raíz de esta situación pidieron la visita de un pastor y bueno, fui yo a visitarlo, a orar por ellos, pero hablando un poquito más con los padres, especialmente con el papá, me acuerdo que él me decía que él estuvo asistiendo en una iglesia espiritista hace muchos años atrás, ¿sí? Y había hecho algunos pactos, ¿no? Por así decirlo. Y lo que voy a decir me hace pensar mucho en esto, ¿no? Porque es como por lo que recién mencionabas. Uno hace algo y a veces uno no mide las consecuencias que puede llegar a tener eso, ¿no? Y cómo puede ser el alcance que puede incluso a traer problemas a los hijos, a la familia, ¿no? Entonces, estas situaciones no es algo que queda en uno, sino que uno expone de alguna forma a la familia también, ¿verdad? Sí, señor. Sí. Sí, todo el entorno familiar, en algunos casos sencillamente a través del sufrimiento, porque una persona que está teniendo opresión o posesión demoníaca tiene un comportamiento que empieza a alterar a la familia. Y es ahí donde se empieza a pedir ayuda. Por eso es tan importante saber de antemano qué actividades uno tiene que saber decir que no. Y en aquellos que se han metido, ¿sí?, en actividades ocultistas, pedir con humildad el perdón a Dios.
pedir con humildad y decirle al Señor, Señor, por una cuestión de ignorancia, por una cuestión de no saber en lo que me metía, acepté esta invitación. Recuerdo en Ingeniero Maswich, que me tocó conversar con un hombre que tenía un problema grave, un problema renal, y un problema ya hereditario, lo habían tenido tíos, abuelos, el papá, y entonces él, para no poseer ese problema, fue y consultó a varios brujos, a varios curanderos, le hicieron hacer cosas de todo tipo, pero el problema hereditario avanzó, nunca estuvo sano, y luego entra a nuestra iglesia. Y él me decía, mirá, pastor, vos sabés que yo siento rechazo por la iglesia, siento rechazo por la lectura de la Biblia, o sea, me venís a hablar, sé que lo que me estás hablando es verdad, pero no tengo deseo de seguir eso. Y ahí vino la pregunta, le digo, ¿será que en algún momento estuviste visitando? Y me dice, sí. Le digo, cortá, pedile perdón a Dios, cortá con eso. Y entonces él se quedó así, pero ¿cómo? Le digo, pedile perdón a Dios en voz alta y decirle a Dios, Señor, perdóname por haber ido a visitar a un curandero que estaba en la localidad de San Martín. Perdóname por haber pagado a una bruja que estaba en Merlo. Así, y comenzó a él a planear la oración. Nos arrodillamos, la esposa, él y yo. Él oró y luego oré yo. Y lo único que le dije a Dios, Señor, me has traído a esta casa y esta casa necesita de Cristo. Cualquier cosa que el enemigo le esté cobrando del pasado, te pido en el nombre de Jesús que lo cortes. Él ahora conoce la verdad, él está en los caminos de Jesús. Amén. Y fue increíble, gracias a Dios, cómo se terminó. Se terminó ese rechazo que él tenía hacia la oración, hacia la lectura de la Biblia, hacia la asistencia a la iglesia. Se cortó totalmente el rechazo. Y por eso es tan importante hacerle ver a la persona el camino del arrepentimiento, digo yo. O sea, el camino inverso. Bueno, ¿cómo hago para desprenderme? El enemigo me va a seguir cobrando, va a querer seguir molestando mi vida. ¿Cómo hago para terminar? Pues la lectura de la Biblia y la oración es el mejor remedio, el conocimiento de la verdad. Todos recordamos de memoria, ¿no?, ese texto bíblico donde Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En primer lugar, la verdad nos hace libres contra los ataques del enemigo, contra las incursiones que el enemigo quiere hacer en nuestra vida. Dios nos da libertad, Jesús nos da libertad. Creo, David, que la Biblia nos da un ejemplo muy claro sobre lo que vos estás diciendo, ¿no? Allí cuando se relata la historia del endemoniado de Gádara, una persona que llegó podemos decir, al nivel más grande, ¿no?, en cuanto a ser poseído, y cómo Dios lo restaura a la persona, ¿no?, después de que la persona permitió que Dios pueda obrar en su vida. Y qué importante esto, ¿no?, de empezar a sincerarse con Dios, reconocer los errores que uno hizo y empezar a buscar esa ayuda, ¿no?, para salir de esta situación que si no fuera por otra manera no se sale. Amén. Amén. Vos decías recién, David, que hay formas por las cuales una persona se va introduciendo, ¿no?, en estas situaciones, la ouija, el juego de la copa, pero hoy en día, ¿hay algunas situaciones un poco más sutiles tal vez que utilice el enemigo para ir introduciéndonos en estas situaciones? Sí, sí, creo que muchas personas comienzan a caer a través del ocio, de las distracciones. Ajá. Hay películas que son una Biblia abierta por parte del enemigo. Hay películas que un hijo de Dios, un cristiano, jamás debería ver. Hay música inventada por el enemigo de Dios. Hay música que adquiere fama. Hace días atrás, mi esposa le mencionaba a mi nena más grande, a Nati, sobre cómo ella había escuchado una música que estaba de moda en cierto momento en su adolescencia, y dice, yo sabía inglés, yo entendía lo que decía,
pero no me importaba, no me daba cuenta lo que estaba escuchando. En este tiempo tenemos cantidad de cantantes, de músicos, que de una manera abierta se declaran seguidores del diablo. Ujú. Muchas veces el periodismo lo muestra como que es una cuestión de marketing. No lo hacen para llamar la atención, en realidad lo hacen porque, bueno, para tener más seguidores. La realidad es que el enemigo de Dios se encarga de darles popularidad, de llevar su música, y en muchos casos son confesiones abiertas de una persona siguiendo al enemigo o descripciones de cómo la persona estuvo en contacto con el enemigo. Videojuegos. En eso dediqué todo un capítulo en el libro sobre el ocio, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día los videojuegos son tremendos en sonido, en imagen. Son muy reales. Sí, justamente, y te atrapan. Sí. No son videojuegos feos. Te digo porque por años, en mi adolescencia, en mi juventud, los jueguitos de los fines de los 80, principios de los 90, eran mi pasatiempo favorito. ¿Sí? El Pac-Man, horas que le habré dedicado a ese jueguito. Pero esos juegos hoy quedaron atrás y hay consolas que se venden, lugares para ir a jugar que acercan el ocultismo a las personas. Y de repente un padre, una madre se puede sentir tranquilo. No, el nene está jugando. Pero qué importante es preguntar, che, ¿qué está jugando? Y en los celulares también, uno descarga hoy en día cualquier clase de juego, viste que los celulares cada vez son más potentes también, y eso hace que uno pueda tener acceso también a juegos más complejos, por así decirlo. Y es como vos recién decís, es algo que los chicos lo tienen ahí, es algo accesible para ellos. Sí, sí, sí. Es más, creo que cualquier pantalla hoy en día nos ofrece al alcance de la mano un momento de ocio, un momento de distracción, que tenemos que estar abiertos. Con esto no quiero decir que toda la música es mala, que los videojuegos son malos. No, no. Yo creo que tenemos que mirar, observar, especialmente quienes como adultos somos responsables de niños y adolescentes, y abrirle los ojos, mostrarles de que el enemigo de Dios no cae de manera abrupta. Muchas veces utiliza medios como pequeños escalones donde la persona comienza a distanciarse de Dios y luego deja de ver lo pecaminoso y lo malo como pecaminoso y malo. Y comienza a preguntar, ¿qué tiene de malo? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no esta música? Sin embargo, son maneras sutiles que el enemigo de Dios tiene para que las personas se acerquen a Él. Y en eso, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no tenemos que tener miedo de darle nombre a cada actividad y decir, eso está mal, no continúes en eso, te estás haciendo daño, te vas a hacer daño. Así es, David. Una pregunta, siempre tuve una inquietud sobre esto, David. Eh, ¿Cómo hace uno para diferenciar de alguna manera, ¿no? Un caso de posesión a un caso psicológico de una persona, o alguna especie de enfermedad? ¿Hay manera de poder saber o que uno mismo pueda decir, no, esto ya es un caso que tiene que ver con una posesión o esto es un problema psicológico? Un problema psicológico psiquiátrico. Psiquiátrico, Sí, exactamente. sí, por supuesto que hay maneras. Si bien hay casos psiquiátricos que presentan actitudes de la persona que podrían llegar a dar como una posible posesión, hay otros casos que están mezclados, lo psicológico y psiquiátrico con la posesión demoníaca, y hay otros casos que son posesión. Yo justamente enumero en el libro algunas características. La posesión tiene características definidas que están en la Biblia. Expulsión de flema por la boca, una voz gutural, otra voz,
En algunos casos se observa levitación, el conocimiento de actividades que la persona nunca debería haber sabido porque no conocía, incluso llegar a manejar otros idiomas que nunca estudió. Estamos hablando de una posesión, no de un problema psiquiátrico. Y personalmente he visto que en algunos casos la respuesta está en la exposición a la oración. La predicación de la palabra y la oración descartaba todo lo psicológico o psiquiátrico para decirme estoy frente a una posesión demoníaca. Y te menciono un caso específico. Estaba en la iglesia en una de las iglesias de La Plata y estaba dando un tema. Había presentado a la mañana un tema que era salvación por Cristo. Hacía un análisis del idioma hebreo sobre las palabras que se llaman pecado, y luego hice una invitación para entregarnos a Cristo y que aceptemos su salvación. Y a la mañana había venido una chica de 34 años, que era visita, no era de la iglesia, tenía a su mamá y a su hermana en la iglesia, pero ella no, y vino por la tarde. Vino por la tarde y estaba escuchando el tema ¿por qué sufren los inocentes? Se había llenado el lugar, una iglesita chiquita, pequeña, yo calculo que habrán habido con niños y todo, unas 20, 22 personas, no más de eso. Y cuando empiezo a desarrollar el tema ¿por qué sufren los inocentes? Y aparece en el PowerPoint, Satanás es el autor del sufrimiento humano, yo veo que esta chica, esta visita, tira la cabeza para atrás. Alcancé a expresar 2 o 3 ideas y la hermana sanguínea que estaba detrás la toca, y cuando la toca pegó esta chica un grito terrible y se empezó a arrancar los pelos, se cortó la predicación, y entonces le pido a la esposa del anciano de iglesia, digo, por favor, salgan con los niños, salgan con las personas, vayan a la sala de al lado y comiencen a orar. Y me quedé con el anciano de iglesia y con un director de actividad misionera. Y entonces hicimos una oración. En esa oración le dije al Señor, mirá Señor, yo vine hoy a predicar tu palabra, no vine para enfrentarme a esto. Si mis hermanos o yo hemos hecho algo que te ha ofendido en este día, te pedimos perdón. Te rogamos que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado y que nos ayudes a restablecer el orden en nuestra iglesia. Terminamos la oración. El anciano de iglesia me dice, ¿qué hago, pastor? Y le digo, poné música, poné algún himno. Así que puso un himno bajito. Esta chica la tuvimos que poner en el suelo porque se seguía arrancando los pelos, seguía diciendo cosas así. Y tenía yo la tranquilidad que si me estaba equivocando en algo, el anciano de iglesia había estudiado 5 años medicina y hacía más de 20 que trabajaba como enfermero profesional en una institución psiquiátrica. Así que ahí se estaba dando un caso, y yo digo, bueno, ¿será que es una locura? ¿Será que es algún tipo de esquizofrenia? Entonces nos miramos con él, comencé a leer la Biblia, comencé a leer la palabra de Dios, y luego de leer la palabra de Dios, me acordé de las palabras del pastor Ron Cluzet, donde él dice de que es bueno tratar de comunicarse con la persona en ese momento para que exprese una oración. Así que comencé a decirle a esta chica, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? Repetía su nombre yo, hasta que por ahí escuché bien bajito, sí, pastor, te escucho. Entonces le dije, mira, decí, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. E hizo silencio. Entonces le volví a decir, decí, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Y ella intentó decir, llegó la sangre de Cristo y se trabó. Y entonces el anciano de iglesia que me estaba acompañando dice, epa, pastor, acá está el coludo. Sí, le digo. Se ve que él lo que había visto en la institución psiquiátrica en donde trabajaba ahí en La Plata, lo habrá visto a eso cantidad de veces, de personas que se arrancan los pelos, que gritan, se la seda,
se las empastillan, le dan lo que tienen que darle, pero en este caso él se dio cuenta de que había algo espiritual. Claro, algo que no había visto antes. Que no había visto antes, justamente. Justamente. Así que oró él, oró creo el director de actividad misionera que estaba, y oré yo, y mi oración fue cortita, fue sencilla, fue decirle al Señor, Señor, te rogamos en el nombre de Jesús que la liberes a esta chica para que ella pueda escuchar la verdad y pueda tomar una decisión. Terminé la oración, abrió los ojos y se largó a llorar con todo. Le aseguré que estaba entre medio de gente que la quería, que no se sintiera mal, se sentía como avergonzada. Ingresó toda esa pequeña iglesia, la gente que había estado orando ingresó, ingresaron todos re espirituales. Yo decía 2 palabras y era amén, así Señor, todo, así estaban todos re espirituales. Sí, justo. Y luego de eso continué desarrollando el tema. Entonces te lo comento, Martín, por cómo me tocó a mí diferenciar. Al principio yo mismo tenía dudas. Recuerdo un caso donde me acompañó un médico y su esposa de la ciudad de Campana, allá en Buenos Aires, y el médico me dijo, pastor, con esta mujer yo creo que no se trata de posesiones, yo creo que hay algo mental. Y gracias a Dios que él me ayudó a abrir los ojos, a empezar a estudiar más el tema, porque de repente uno puede meter a todos en la misma bolsa. Claro. Pero la posesión demoníaca tiene como una especie así de desprendimiento, de manifestación ante la palabra de Dios y la oración. Creo que el ejemplo bíblico, Martín, que tenemos en las Sagradas Escrituras, en Marcos capítulo 1, puede ayudarle más a nuestros hermanos que nos están escuchando a entender cómo actúa el enemigo, ¿no? Cómo se manifiesta en estos casos sin que haya provocación aparente, ¿no? Marcos capítulo 1, del versículo 21 en adelante. Dice, y entraron en Capernaum, en el día de reposo. Entraron en la sinagoga y Jesús enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga un hombre con un espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Ese párrafo nos muestra cómo es una manifestación. Jesús no era que estaba atacando al enemigo o presentando un tema como la posesión demoníaca. Jesús estaba predicando la verdad. Y el enemigo de Dios rechaza la verdad. Hace que la persona que se encuentra poseída no pueda escuchar la verdad. Elena G. White dice que este hombre se dio cuenta parcialmente que estaba delante de alguien que lo podía ayudar. Y cuando intentó pedir ayuda, el enemigo tomó su voz y quedaron las palabras registradas en la Biblia, ¿no? Eso mismo nos da la seguridad a quienes trabajamos en el área pastoral cuando se trata de una posesión. Sencillamente uno está predicando la verdad, uno quiere llegar con el evangelio, con la verdad a las personas. Y si llegara a haber alguna persona con posesión demoníaca, es posible que haya una manifestación, porque el enemigo va a intentar interrumpir que la persona acepte la verdad. Así es. Me llama mucho la atención siempre esa historia, ¿no? Que esta situación se haya dado en la sinagoga. Es como que la persona, dentro de su razonamiento, buscaba una salida, ¿no? Buscaba una solución, fue al lugar como para encontrarse con Dios, y ahí fue cuando se manifestó el enemigo, ¿no? Y bueno, gracias a Dios estaba allí Jesús y pudo liberar a estas personas, a esta persona. David, otra pregunta más. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a una persona una vez que ya descartamos, ¿no? Que la persona es un caso realmente de posesión? ¿Hay algunos pasos a seguir? ¿Qué es lo importante como para poder
de alguna forma poder ayudar a una persona en una situación así? Sí. En primer lugar, creo que es vital no tener miedo, tener seguridad de la protección y el cuidado de Dios. Tristemente, hay muchísimas personas que se dicen seguidoras de Cristo, pero que tienen un miedo, yo digo irracional, porque si vos confías en la protección de Dios, no deberías tenerle miedo a las fuerzas del enemigo. Pero, en primer lugar, o sea, tener la seguridad de que Dios nunca nos va a abandonar en esas situaciones. Que no es que Dios se va a desprender de nosotros y decir, bueno, ahora arreglátela. Cada promesa de protección, cada promesa de cuidado, cada promesa de amor por parte de Dios, la persona, el creyente, el seguidor de Cristo, tiene que tener la completa seguridad que es una promesa real, que Dios lo va a cumplir. Y lo menciono porque justamente me ha pasado de repente pedirle a personas, ¿vos me acompañarías en oración? No, pastor, yo en ese lugar no me quiero meter. Y bueno, y yo la invitaba a la persona porque consideraba que era una persona de oración, le invitaba a la persona porque consideraba de que estaba entregada a Dios, pero hay como cierto temor, como diciendo, bueno, no, en ese lugar no. Uno como que No le tener huye a la situación. Claro. Y en muchos casos, Martín, tanto la persona con posesión o con opresión demoníaca están necesitando asistencia del Evangelio, están necesitando a Cristo. Esa es la realidad, o sea, así como nosotros le compartiríamos la palabra de Dios a cualquier persona de cualquier grupo religioso, porque consideramos que tenemos la verdad, lo mismo tenemos que hacer con personas que se han metido en el ocultismo y que están sufriendo opresión o posesión demoníaca. Entonces, ellos necesitan a alguien que los conduzca a la verdad. Si de repente una persona es muy impresionable, acudir al pastor, acudir a los ancianos de iglesia, a los líderes. Miren, tengo a esta familia, tengo a esta persona que están necesitando. ¿Pueden ayudarme? Entonces, dentro de lo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? En primer lugar, un texto bíblico que me ha ayudado mucho en todos los órdenes, ¿sí? Recordar de que Cristo murió por todos y la salvación es para todos. Y eso significa que también aquellos que están siendo oprimidos o poseídos por el diablo también merecen ser salvos. Uno de los textos más lindos, ¿no?, que se encuentra en la palabra de Dios en 1 de Timoteo 2, versículos 3 y 4, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En otras palabras, si yo acepté la salvación, si yo acepté el regalo inmerecido de que Cristo me salvó, tengo que ser consciente que a mi lado hay cantidad de personas que también necesitan de la salvación. Y esa era mi oración antes de salir a orar con personas que me estaban pidiendo ayuda por opresión o por posesión demoníaca. Era, Señor, esta familia necesita ser salva. Dame las palabras, dame la oración, dame el tacto para hablarles. Ayúdame a tener las palabras para que ellos puedan ser salvos, más allá del lugar en el cual se hayan metido con el enemigo. Cuando estaba en mi primer año acá en la provincia de Mendoza, me tocó ir a visitar a dos muchachitos a los que quiero mucho. Realmente los quiero con todo mi corazón porque me tocó pastorearlos en un momento difícil de sus vidas. Ellos habían ido a una reunión de ocultismo para dejar las drogas. Los dos tenían familiares en la iglesia adventista, pero no se habían involucrado con la iglesia adventista. Y cuando fueron a esa reunión, una reunión donde los llevaron con los ojos vendados para no mostrarles el lugar, una reunión donde iban cantidad de jóvenes con lo mismo, se encontraron con una terrible fogata
a un costado un libro de magia negra con velas encendidas alrededor, y con el poco conocimiento que tenían comenzaron a pedirle ayuda a Dios por el lugar en el que se habían metido. Cuando ellos regresan, los tuvieron 3 días completos, viernes, sábado y domingo, donde no les permitían dormir. Cuando ellos vuelven, la hermana adventista de uno de estos chicos me dice: pastor, ¿podés ir a ver a mi hermano? Y me narró un poquito en el celular, en el mensaje, lo que había tocado vivir al hermano. En mi corazón, en mi mente, en mi oración fue: Señor, estos chicos necesitan, en primer lugar, ser salvos, y luego empezar a luchar con el problema de las drogas. Entonces, eso uno lo tiene que tener claro. Si queremos ayudar a personas que quieran salir de ese ambiente, uno tiene que tener la disposición de decir: yo quiero salvar a esta persona. Yo voy a orar todos los días por nombre por esta persona para que esta persona pueda ser salva. Yo voy a doblar mis rodillas y voy a clamarle al Señor para que la sangre de Cristo lo limpie de pecado y le dé la oportunidad a él de conocer la belleza de Cristo. Luego de eso, sí, de tener en claro que fuimos llamados para salvar, confiar plenamente en la victoria de Cristo. Creo que en eso algunos evangélicos y pentecostales nos llevan cierta ventaja. Los adventistas somos muy buenos en la teoría, pero yo no sé cuántas personas creen plenamente en la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Y la tenemos que creer a rajatabla, estar convencidos que el enemigo es un enemigo derrotado. Algunos versículos que me ayudaron a mí, Martín, para creer en esa salvación. Colosenses 2:15. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Versículo tremendo. Jesús como un general de guerra. Por eso se habla de la palabra despojos. Lo que hacían los ejércitos invasores en el pasado era llegar a una ciudad, derrotaban a ese ejército y luego tomaban el botín de guerra, los despojos. Este mundo, desde que el ser humano le cedió el derecho al enemigo, el enemigo se convirtió en príncipe de este mundo. Jesús vino a esta tierra y en la cruz del Calvario venció y tomó los despojos. Nosotros somos esos despojos, somos trofeos de la victoria de Cristo. Me encanta cómo en este versículo dice: los exhibió públicamente. En la cruz del Calvario, Satanás y todos los demonios se mostraron ante el universo como los mayores asesinos, porque le dieron muerte a un inocente. La palabra de Dios decía: la paga del pecado es la muerte. Se había dado muerte al Hijo de Dios que nunca había caído en pecado. Y el texto bíblico de Colosenses 2:15 termina diciendo: triunfando sobre ellos en la cruz. A través de la muerte, Cristo triunfó. Creer en la victoria. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. A través de los escritores bíblicos, Martín, no hay lugar a duda de la victoria de Cristo. A veces los adventistas podemos llegar a dudar en la práctica, porque en la teoría todos conocemos la victoria de Cristo. Pero en la práctica se acerca a alguien pidiendo ayuda y de repente no sabemos cómo reaccionar, preferimos salir corriendo. En una de las iglesias de La Plata, una ciudad especial. Digo especial porque tiene una incursión tremenda por parte del enemigo. En el casco urbano donde la ciudad se encuentra rodeada de la avenida Circunvalación, mientras hay 2 templos adventistas, hay 4 templos espiritistas. Y a mí me llamó la atención que cada tanto me caía algún espiritista al templo y se me armaba un revuelo entre los hermanos. Creo que en la mente estaba que se salven los católicos, los evangélicos, los pentecostales, pero los espiritistas que... Es un desafío La Plata. Todo un desafío, sí.
Y entonces me di cuenta de que tenía que instruir a la iglesia. El último tema que compartí con ellos en un culto joven, justamente el título era Salvación para Todos, y era todo un estudio detallado de cómo actuar con la iglesia, con los espiritistas. ¿Por qué razón? Porque se conoce en la teoría el triunfo de Cristo, pero no se lo cree, no se lo acepta totalmente. Y uno de esos hombres que había dejado los caminos del enemigo, él se había metido mucho en el tema de la adivinación, comienza a venir a la iglesia, toma los estudios bíblicos, se quiere bautizar, y recuerdo un anciano de iglesia que me dice, pastor, tengamos cuidado a quién bautizamos. Yo digo, pero si alguien quiere dejar las cosas del enemigo, y es solamente por falta de conocimiento o por falta de aceptación a lo que nos dice la palabra de Dios. Por ejemplo, Apocalipsis 5:5, uno de los ancianos me dijo, no llores, y aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. En la mente del apóstol Juan no había duda. Cuando él escribió el Apocalipsis y puso ha vencido, se habla de una victoria completa, lograda por Cristo en la cruz y compartida con nosotros, sus hijos. ¿Y por qué hablo de compartida? Porque justamente hay textos bíblicos que nos muestran a Cristo compartiendo su victoria con sus seguidores. Por ejemplo, uno de ellos, Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de pisar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Fíjense cómo Jesús se encarga de decirlo, nada les va a traer daño. ¿Y qué es nada? Nada. Jesús tuvo la victoria y la comparte con nosotros. Un texto bíblico que se los enseñé a mis 2 niñas de memoria para que lo repitan por toda la vida, ¿no? Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y les habéis vencido, porque el que está con vosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Tremendo versículo. Tremendo versículo. Jesús compartiendo su victoria y Juan diciendo, el que está en ustedes, el Espíritu de Cristo, es más poderoso que el que anda en el mundo. Por eso, si queremos ayudar a alguien, además de no tener miedo, además de aceptar las promesas de protección, además de creer que la salvación por parte de Dios es para todos, tenemos que estar convencidos de que Cristo venció al enemigo en la cruz del Calvario. Y Jesús comparte esa victoria con nosotros, con sus seguidores. Luego, creer en el nombre de Jesús. Y esto es importantísimo porque el nombre de Jesús es especial. El nombre de Jesús es un nombre que está sobre todo nombre. Y tenemos que reeducarnos, o por lo menos eso me pasó a mí, al momento de orar. A veces pasa, Martín, que decimos el nombre de Jesús como una costumbre. Como parte de la frase. Exacto, casi se convierte en un rezo. Pensamos de que, bueno, yo creo en el nombre de Jesús, sí, por supuesto, y me enseñaron que para cerrar la oración queda lindo decir, te lo pido en el nombre de Jesús, pero tenemos, con la ayuda de Dios, de que cuando expresamos el nombre de Cristo, hacerlo con un respeto tremendo, y sabiendo que cuando lo expresamos con respeto, con reverencia, con humildad, al escuchar el nombre de Cristo, hay una alarma, hay una sacudida entre las fuerzas del enemigo. Y por eso es tan importante tener la convicción de que el nombre de Cristo, así como tuvo poder en la vida del apóstol Pablo, en la vida del apóstol Pedro, en los discípulos, incluso de seguidores de Jesús, que no, la Biblia no registra. Un incidente tremendo es cuando vinieron los discípulos, ¿no? Juan y su hermano. Señor, vimos a uno que expulsaba demonios y se lo prohibimos porque no nos sigue. Jesús dice, no se lo prohibáis. Y ese hombre expulsaba demonios en el nombre de Jesús.
Y yo digo, qué tremendo si ese hombre se ve que había visto a los discípulos, se había convencido que Jesús era el Hijo de Dios. Y al expresar el nombre de Jesús, tenía plena convicción de que el nombre de Cristo le iba a adjudicar la victoria sobre las fuerzas del mal. Juan 16, 23. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. El nombre de Jesús dentro de la oración para obtener la victoria. Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Lucas 10:17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Si queremos ayudar a alguien, tenemos que tener la seguridad que el nombre de Cristo tiene poder, que el nombre de Cristo es especial. Filipenses 2, del 9 al 11. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Un nombre que está por encima de todo nombre. Un nombre que nos asegura la victoria absoluta sobre las fuerzas del enemigo. Y por eso es tan lindo cuando oramos parar un momento antes de mencionar el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es especial. El enemigo y las fuerzas del enemigo saben muy bien lo que significa el nombre de Cristo. Y nosotros que, gracias a Dios, tenemos una vida tranquila, una vida sin sobresaltos, al momento de orar tenemos que mencionar de manera especial el nombre de Jesús. Y mucho más si vamos a orar por una persona que se encuentra oprimida o poseída. Muchísimo más. En el libro A fin de conocerla, en la página 267, dice, cuando le entregamos a Dios todo lo que somos y lo que poseemos, y pasamos por situaciones peligrosas que nos ponen a prueba, y entramos en contacto con Satanás, deberíamos recordar que ganaremos la victoria contra el enemigo en el nombre y con el poder del vencedor. Cada ángel recibirá la orden de acudir a nuestro rescate cuando dependemos de Cristo. Amén. Por eso, al momento de orar por una persona poseída, tenemos que tener la plena seguridad de que Dios no solamente nos va a proteger, sino que el nombre de Cristo va a poder ser exaltado, dando una liberación a esa persona que necesita ser liberada. Y qué lindo es, Martín, cuando Dios nos da esa satisfacción. Cuando Dios nos permite ver a una persona que estuvo con las fuerzas del mal, que estuvo poseída por un espíritu inmundo. Y Dios, obrando un milagro tremendo, le ordenó al enemigo que abandone a esa persona. Y la persona recupera sus facultades. Se recupera totalmente, comienza a ser ella otra vez. Lo que solía hacer yo, cuando me tocaban vivir esas situaciones también, además de creer en la victoria de Cristo, de no tener miedo, de orar en el nombre de Jesús, era pedirle a un grupo de hermanos de oración, hermanos entregados a Dios, que intercedieran por mí cuando estaba orando por un poseído. Eso me ayudó muchísimo, porque tenía la seguridad, en este momento hay hermanos míos que están orando para que yo tenga la victoria. ¿Y por qué digo me ayudó? Porque cuando uno está orando por una persona poseída, el enemigo muchas veces intenta desanimar nuestra fe. ¿Y cómo lo hace? Y lo hace a través de la burla, expresando palabras hostiles, expresando la multitud. Recuerdo en el caso de una chiquita de 16 años, diciéndome, somos muchos, no nos van a poder vencer. O sea, el enemigo comienza a alargar frases
para que uno comience a achicarse en la fe. Y por eso uno tiene que recurrir a hombres y mujeres de oración y decirle, che, ayúdame orando, quiero salvar a una persona, quiero salvar a una familia, ayúdame orando. Y por eso es importante poder unirnos a hermanos de nuestra iglesia, hombres y mujeres que suelen orar y decirles, che, mira, estoy viviendo una situación especial. Acá en Mendoza tuve la oportunidad de compartir en 2 años consecutivos seminarios sobre lo que estamos hablando ahora. Y me tocó en esos seminarios conocer a hermanos y hermanas de oración. Hermanos y hermanas con los que a mí me quedó la convicción, si yo llego a estar en una situación difícil con el enemigo, yo sé que puedo acudir a este hermano y ese hermano va a dejar todo lo que está haciendo en ese momento para orar por mí. Y qué lindo es, Martín, que como ministros de Dios podamos contar con ese grupo de soldados de Cristo, ¿no? Apoyarse en este grupo, ¿no? Exacto, exacto. Creo que ahí te di un pantallazo de todo lo que hago yo como pastor para ayudar a aquellas personas que se encuentran en dificultades con el enemigo. Sí. Qué importante, David, que es ser conscientes, ¿no? De que estamos frente a un enemigo derrotado y que está dando sus últimos zarpazos de desesperación, ¿no? Entonces, ir con esa convicción, ¿sí? Que Jesús ya venció, que hay restauración, que tenemos a nuestra disposición la compañía de los ángeles, Dios va a estar allí obrando también, pero uno tiene que ir con esa certeza, ¿no? Con esa seguridad de que Dios está ahí, de que Dios no nos va a dejar solo frente a una situación. Es una lucha espiritual y hay que abordarla de esa manera, ¿no? Espiritualmente también. Sí, señor. David, genial todo lo que nos compartiste. Sí, creo que a mucho de lo que estamos acá escuchándote nos ayudó a aclarar muchas ideas, muchas dudas sobre este tema. Mira, acá estoy leyendo los comentarios de los hermanos, además de muchos saludos para vos. Hay muchas acotaciones, preguntas también, pero hay una pregunta que se está repitiendo bastante, que es cómo hacer para conseguir el material, cómo hacer para conseguir tu libro, cómo podemos hacer, David, como para poder tener acceso a tu material. Sí, una de las maneras es a través de la Secretaría de Publicaciones escribir a la editorial de la Universidad Adventista del Plata. Bien. Ellos son los que lo distribuyen. Hacer contacto con la Universidad Adventista del Plata. Claro, especialmente con la parte de la editorial. Ah, bien. Ahí automáticamente el año pasado, no, este año, en enero de este año, cuando estuve dando un seminario en Bahía Blanca, después se contactaron conmigo de la editorial diciéndome, Pastor Brizuela, están pidiendo su material de Bahía Blanca, han pedido mucho. Y lo mismo le dije a la iglesia y te lo digo a ustedes. O sea, el secretario de publicaciones que escriba y que diga, soy de tal iglesia, en este caso de Lomas de Zamora, y necesito tantos libros, y ellos les van a hacer precio, ahí yo sé que hay un descuento por cantidad. Sí. Las mismas promociones que hace ACES, la hace la editorial de la UAP, y a través de ellos, ellos son los que publican. Yo cedí los derechos de autor, así que ellos tienen los derechos de autor y son los que publican el libro y lo distribuyen. Ah, bien. Entonces, bien, atento, entonces los directores de publicaciones de cada iglesia pueden hacer el contacto directo con la universidad, directamente con el área de, del área de publicaciones, ¿verdad? Exacto. Sí, también, no sé si les quedarán, pero lo digo porque meses atrás, una de las directoras o de las líderes, ¿no?, de la iglesia de Escobar, habían comprado tanta cantidad que tenían para distribuir en otras iglesias. Yo me enteré por la directora de comunicaciones de eso. Me dice, Pastor, hemos estado vendiendo su libro y me mencionaba a hermanos de otras iglesias. Nosotros nos trajimos un buen stock. Yo digo, como para no tener que esperar el viaje desde Entre Ríos. Claro. Bueno, sí. ya en poco tiempo, David, te van a llamar y te van a decir, mira, de Loma de Zamora
están comprando 200 libros, así que ya te van a hacer esa llamada seguramente. Acá veo los hermanos que están entusiasmados de poder tenerlo. Ya vamos a averiguar cómo hacerlo para poder tenerlo. Realmente va a ser una bendición contar con el material así. Creo que es muy importante el tema, ¿sí? Pará, Martín. Sí. Dame tu opinión como lector. Yo sé que vos lo tuviste. Hace un tiempo me dijiste que lo habías adquirido. No leí solamente un pedacito de un material que pude así conseguir, pero no pude leer en su totalidad todavía. Yo también estoy ansioso de querer, estoy acá como los hermanos, de tenerlo completito para poder leerlo. Leí otros materiales de otros autores, pero no de justamente el tuyo. Ese es el que yo quiero tener. Lo quiero tener acá en mi biblioteca también. Así que Bien, ya bien. lo vamos a tener, David. David, muchísimas gracias, muchas gracias de verdad por el tiempo compartido con nosotros. Para nosotros es muy importante poder tenerte y una bendición realmente, ¿sí? Así que desde acá, a la distancia, te mandamos un abrazo grande. Vamos a estar orando por vos, por tu ministerio Gracias. allí en Mendoza, por tu familia y para que Dios te siga utilizando en todo, ¿no? Sos un pastor muy completo y Dios te utiliza de una forma increíble, ¿sí? Me gustaría que puedas hacer una oración para despedirnos. Por supuesto. Querido y buen Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Queremos darte las gracias por habernos permitido realizar esta transmisión. Amén. Queremos darte las gracias porque a través de tu santa palabra nos das conocimiento y las herramientas necesarias para ayudar a todo tipo de personas, incluso aquellas que por diferentes maneras han llegado a estar en los lazos del enemigo. Sí, sí. Gracias por la victoria de Cristo Jesús. Gracias por su escudo protector. Gracias porque en el nombre de Jesús tenemos la seguridad no solamente de la victoria en este mundo, sino también de alcanzar la vida eterna. Sí, sí. Padre de amor, quiero pedirte por cada uno de mis hermanos de la iglesia de Lomas de Zamora y del resto de las iglesias que se han conectado. Bríndales tu bendición. Ayúdanos a cada uno de nosotros como seguidores de Cristo a perseverar en la fe, a no bajar los brazos, a no claudicar. Y Señor, si pones en nuestro camino personas que necesitan ser salvas, danos la sabiduría, danos la constancia, danos el espíritu de oración para lograr la salvación de cada una de esas personas. Te pido que lo bendigas a Martín como pastor de ese distrito. Acompáñalo a él, a su esposa, a su hijita. Bendícelo, Señor, capacítalo en cada una de las necesidades que puedan tener sus hermanos. Y ayúdanos, Señor, para exaltar siempre con nuestra vida y con nuestro ministerio el nombre de tu Hijo Jesús. Gracias, nuestro Dios, por escucharnos. Gracias por el amor y la paciencia que nos tienes. Oramos en el nombre sagrado de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén, Señor. Y de esta manera terminamos nuestro programa de hoy. Muchas gracias por estar ahí acompañándonos. Nos vemos la semana que viene, miércoles que viene a la 21, con otra temática. Así que hagan planes de poder estar. Gracias, David. Un abrazo grande. Que Dios los bendiga a todos. Abrazo grande, Martín. Y abrazo grande también para todos los hermanos. Que Dios me los bendiga. Gracias, David.